Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Aguilar Cortés y en este día me es grato compartir contigo esta gran experiencia. Vamos a tratar un tema muy importante, el cual es la factorización. Este tema, sin duda, implica ciertas condiciones que debes de tener en cuenta para poder aplicarlo correctamente al campo disciplinar de las matemáticas. ¿Me acompañas a esta experiencia? Bueno, la factorización como tal, tú la puedes ver directamente en diferentes cuestiones de tu vida cotidiana. Por ejemplo, nos vamos a la cocina. En la cocina podemos realizar agrupaciones básicas. Agrupaciones que van desde las cucharas, los tenedores, los cubiertos, los cuchillos. Si nos vamos al refrigerador, podemos ver la clasificación de frutas, de verduras. Y si nos vamos más allá de nuestra vida personal, podemos hacer agrupaciones de monedas, de billetes, podemos hacer agrupaciones incluso en nuestro celular, con nuestras aplicaciones, que son redes sociales, que son en este caso juegos, ¿sale? Que son aplicaciones que nos ayudan en este caso para hacer diferentes trabajos. Bueno, ahora vamos a ver primeramente a qué se refiere esto de la factorización. Bueno, la factorización como tal es una descomposición para representar en una forma más simple cuando tenemos una expresión matemática. Dicha expresión ustedes ya la han trabajado incluso desde la primaria. En la primaria nosotros vimos las tablas de multiplicar, por ejemplo. Y en las tablas de multiplicar, por ejemplo, tenemos 3 por 4 igual a 12. Si nosotros tenemos el 12, podemos descomponerlo en dos números que multiplicados nos den el 12. Como puedes ver en pantalla, tenemos ahí que 12 es igual a 4 por 3 o también es 3 por 4. Incluso te presento ahí otro ejemplo, el cual es 32, el cual nosotros podemos descomponerlo en 4 por 8. Bien, con esta pequeña idea, nosotros ahora vamos a ver desde el punto de vista del álgebra algunos casos. Existen muchísimos, pero el día de hoy vamos a ver cuatro casos en particular. El primer caso que te quiero presentar es el factor común. Posteriormente vamos a ver la diferencia de cuadrados y los trinomios. Trinomio cuadrado perfecto, y cuando no es trinomio cuadrado perfecto, pues existe otra manera, que no es precisamente esa de cuadrado perfecto, y que puede adoptar la forma x cuadrada más a más b x más ab. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a estudiar el primer caso que tiene que ver con el factor común? El factor común es una especie de factorización o descomposición donde en todos los términos, así como su nombre lo indica, es una expresión común que se encuentra en todos los términos dentro de una expresión algebraica. Aquí en la pantalla, ¿podrás decirme cuál sería el factor común? Efectivamente, vendría siendo x. Y eso es porque todos los términos que tenemos, en este caso ax más bx, se puede observar que tenemos x en los dos términos. Y entonces la factorización va a ser recolectar esa x y esto va a multiplicar a más b. Y entonces esa sería la expresión. Y con esto fortalecemos la definición de factorización. Una expresión más sencilla. Entonces, veamos cuáles son las condiciones para poder factorizar, en este caso, por factor común. Una consideración es, cuando existen términos comunes con exponentes, debemos tomar el término que contiene el exponente más pequeño. Si los términos cuentan con coeficientes diferentes a 1, se debe calcular el máximo común divisor de dichos coeficientes. Y para encontrar más fácil la factorización, te sugiero que dividas todos los términos. Entonces, te voy a presentar dos ejemplos que también los vamos a resolver
el cual es a cuadrada más ab menos a, y el segundo es 4x a la 4 menos 8x a la 3 más 12x al cuadrado. Entonces, vamos aquí a resolver el ejemplo y vamos a comenzar con el primero. Entonces, el primer caso que vamos a resolver queda de la siguiente manera. A cuadrada más AB menos A. Tomamos en este caso el término común que tiene el exponente más pequeño de acuerdo a las consideraciones que te di hace ratito. Y observamos que los coeficientes en este caso son 1 en los 3 casos. Por lo tanto, únicamente vamos a tomar el primero que sería A por. Ahora, te había comentado que vamos a dividirlos. Entonces sería A cuadrada sobre A, AB sobre A y en este caso A sobre A. En el primer caso, A cuadrada sobre A nos va a dar como resultado A. En el segundo caso, AB sobre A nos va a dar B. Y A dividido entre A nos va a dar 1. Y vamos a acomodar nuestros resultados. Entonces tenemos que A, que sería el primer término, tomamos el signo que tenemos en la expresión más el segundo que vendría siendo B, tomamos el siguiente signo, menos, y el último término que sería 1. Fácil, ¿verdad? Y ya quedó resuelto nuestro primer ejemplo. Ahora, vamos a analizar el segundo ejemplo que tiene que ver con 4x cuadrada menos 8x al cubo más 12x al cuadrado. Vamos a apoyarnos de nuestra hojita. Y aquí nuevamente tomamos la x con menor exponente. En este caso, como estamos con término común, x cuadrada. Y aquí observamos coeficientes que son diferentes de 1. Entonces, en este caso, vamos a calcular el máximo común divisor de 4, de 8 y de 12. A manera de recordatorio, el máximo común divisor lo vamos a utilizar dividiendo entre números primos, pero que divida a todos los términos. Y el primero que cumple con la condición vendría siendo el 2. 4 dividido entre 2, 2. 8 dividido entre 2, 4. 12 dividido entre 2, 6. Ahora, observamos que podemos volver a dividir entre 2. Entonces, tenemos 2 dividido entre 2, 1. 4 dividido entre 2, 2. 6 dividido entre 2, 3. Ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, multiplicamos los factores y tenemos 4. Entonces el 4 lo vamos a colocar dentro de nuestro factor común. Y como ya te había comentado, vamos a dividir todos los términos de la expresión para que sea más fácil para ti. En este caso tenemos 4x al cuadrado dividido entre 4x al cuadrado, ¿sale? Tenemos en este caso también aquí 4, tenemos que es 4. Tenemos el siguiente caso que sería 8x al cubo dividido entre 4x al cuadrado y tenemos 12x al cuadrado dividido entre 4x al cuadrado. En la primera expresión obtenemos x al cuadrado, en la segunda expresión obtenemos 2x y en la tercera expresión tenemos 3. Entonces, acomodamos los factores, que sería x al cuadrado más 2x. En este caso, el primero es menos. Recuerda que tenemos que tomar el signo menos. Más el siguiente que fue 3. Y entonces tenemos la factorización deseada. Entonces, con esto concluimos los ejemplos que tienen que ver con factor común. Ahora bien, vamos a analizar los casos que tienen que ver con diferencia de cuadrados. Y entonces, en la diferencia de cuadrados, cuando hacemos referencia a diferencia,
nos referimos a una resta y el término cuadrados se puede interpretar como dos números que han sido elevados a la potencia 2. Con ello tenemos la siguiente expresión. La diferencia de a cuadrado con b cuadrado es igual a más b sobre a menos b. ¿Sale? Y entonces esta expresión de a más b por a menos b vendría siendo la factorización. Entonces veamos los siguientes ejemplos. El primero, m al cuadrado menos 9. Bueno, aquí como te mostré en la fórmula, vamos a darnos cuenta que tenemos la forma a cuadrada menos b cuadrada. Y esto nos va a dar como resultado a más b por a menos b. Entonces, lo que te comentaba es que vamos a calcular las raíces. En este caso vamos a calcular las raíces cuadradas de los dos términos. Raíz cuadrada de a cuadrada y la raíz cuadrada de b cuadrada nos va a dar a y nos va a dar b. Por eso tenemos a más b por a menos b. Si retomamos nuestro ejemplo original, que es m cuadrada menos 9, calculamos raíz de m cuadrada es igual a m y la raíz cuadrada, en este caso de 9, vendría siendo 3. Entonces, lo único que debemos hacer es acomodar los términos conforme los obtuvimos en las raíces, que sería m y que sería 3. Entonces, a vendría siendo la raíz del primer término y b vendría siendo la raíz del segundo término. Tenemos en este caso m más 3 por m menos 3. ¿Sale? Entonces, con esto hemos resuelto el primer ejercicio. Ahora bien, vamos a resolver el segundo ejemplo que te tengo propuesto. El segundo ejemplo que te tengo propuesto es el que te presentaba al inicio. 16x cuadrada menos 25y cuadrada. Hacemos lo mismo. Vamos a calcular las raíces de los dos términos. Raíz de 16x cuadrada y raíz cuadrada de 25y cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 16x cuadrada tenemos 4x. Y la raíz cuadrada de 25y cuadrada vendría siendo 5y. Acomodamos como lo tenemos en la fórmula y tenemos lo siguiente. Sería 4x, en este caso, más 5y por 4x menos 5y. Tal y como te lo había explicado, la raíz del primer cuadrado vendría siendo a y la raíz del segundo cuadrado vendría siendo b. Entonces, como nosotros te lo habíamos mostrado en pantalla, el procedimiento a seguir viene siendo calcular las raíces de ambos términos y entonces una vez que hemos calculado esas raíces, entonces ya podemos expresarlo como te lo acabo de mostrar en el pizarrón. Sin duda, este es uno de los casos más sencillos que existen dentro de la factorización. Y espero que no tengas alguna duda para poder pasar al tercer caso, que son los trinomios cuadrados perfectos. En el caso de los trinomios cuadrados perfectos, pues es una variante que tenemos de las factorizaciones. Y nos dice, el trinomio cuadrado perfecto tiene la característica de tener dos términos cuadrados. Y la raíz de ambos términos multiplicado por 2 nos da como resultado el tercer término. La factorización de un trinomio cuadrado perfecto es, en este caso el trinomio vendría siendo a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada. Y esto va a ser igual a más menos b al cuadrado. Tú te preguntarás por qué más menos b. Es que hay casos donde el primer signo es positivo y hay casos donde el signo vendría siendo negativo. Para ello, ahorita que veamos los ejemplos, te lo voy a explicar. Pero primero, quiero darte a conocer el procedimiento. De la expresión a cuadrada más menos 2ab más b cuadrada, se calcula la raíz cuadrada de los dos términos cuadráticos.
normalmente se acomodan en el primer y tercer término. Las dos raíces se multiplican por 2. Si el resultado es equivalente a 2ab, se procede a factorizar de acuerdo con la fórmula establecida, es decir, de la forma a más menos b al cuadrado. Y con ello pasemos a los ejemplos que te estoy proponiendo en este momento. El primer ejemplo que quiero que analicemos vendría siendo m al cuadrado más 8m más 16. El segundo ejemplo que vamos a analizar vendría siendo 9x cuadrada menos 36xy más 36y cuadrada. Bueno, entonces, una vez que ya conocimos la forma de cómo vamos a factorizar, entonces veamos cómo sucede aquí en el pizarrón. Bueno, primero que nada recordarte que es a cuadrada más menos 2ab más b al cuadrado, y esto es igual a más menos b al cuadrado. Entonces, lo que habíamos visto en el procedimiento es calcular las raíces de los dos términos que están elevados al cuadrado. Y dichos términos, en este caso, vendría siendo m cuadrada y 16. Normalmente se acomodan en el primer y tercer término de la expresión. Entonces vamos a calcular las raíces cuadradas de ambos términos. Raíz cuadrada de m cuadrada y raíz cuadrada de 16. Raíz de m cuadrada es m y raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora bien, el procedimiento decía que esas dos raíces se deben de multiplicar por 2. Y esto es debido a esta expresión que dice 2 por a por b. Entonces vamos a comprobar. Sería 2 por a, que en este caso vendría siendo nuestra primera raíz, que es m, 2m, por la segunda raíz que obtuvimos, que fue 4. Entonces, tenemos lo siguiente. 2 por m por 4, tenemos como resultado 8m. Y si observas, coincide con el término que no calculamos las raíces. Quiere decir que se cumplen todas las condiciones para, en este caso, para poder llevar a cabo la factorización. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, tenemos que vendría siendo la primera raíz, que es a, en este caso vendría siendo m, y quiero que observes el signo. Es positivo, entonces dice la fórmula que si es positivo, tomamos positivo. Entonces es más la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso es 4. 4 al cuadrado. Y con eso encontramos la factorización de la primera expresión. Ahora bien, vamos a analizar el segundo ejemplo. Entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo, nuestro segundo ejemplo. Nuevamente calculamos las raíces. Entonces sería raíz cuadrada de 9x al cuadrado y raíz cuadrada de 36y al cuadrado. Al calcular las raíces, ¿qué es lo que tenemos? Raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x y raíz cuadrada de 36y cuadrada es 6y. Entonces ya hemos calculado las dos raíces y el mismo procedimiento que hicimos hace ratito lo vamos a volver a llevar a cabo, que es multiplicar esas dos raíces por 2. Por lo tanto, tenemos 2 que multiplica a 3x por 6y. Al multiplicar tenemos 2 por 3x, 6x. Por 6y tenemos 36xy. ¿Sale? Entonces, coincide y por lo tanto podemos llevar a cabo la factorización. En este caso, la factorización quedaría como la raíz del primer término, que vendría siendo 3x, y lo que te comentaba hace ratito, ahora es menos. Si tenemos menos, entonces el signo que vamos a colocar es menos. Entonces colocamos menos la raíz del segundo término del cual sacamos raíz cuadrada, que vendría siendo b. Es decir, 6y al cuadrado. Y con ello encontramos la solución
de nuestro segundo ejemplo. ¿Qué te parece? Entonces, con esto completamos lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Y nos falta por analizar un caso, el cual es, si no fuera trinomio cuadrado perfecto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ¿te parece que lo veamos? Vamos a analizar el trinomio de la forma x al cuadrado más a más bx más ab. Si el trinomio no es cuadrado perfecto, una opción es la forma x al cuadrado más a más bx más ab, en donde el término x al cuadrado se conoce como término cuadrático, el término a más bx se conoce como término lineal y el término ab vendría siendo el término independiente. Veamos qué tenemos que hacer, porque tú te preguntarás qué hace a y b ahí. Bueno, si nosotros nos vamos al procedimiento, podemos observar que vamos a buscar dos números, ¿sale? Pero antes de mostrarte el procedimiento, quiero que veas que la factorización te queda de la siguiente manera. X más a por x más b. Esa vendría siendo la factorización. Nuevamente agrupamos en otros términos, ¿sale? Y ahora sí, vayamos con el procedimiento. En el caso del procedimiento, vamos a buscar y encontrar dos números que multiplicados se obtenga como resultado el término independiente y sumados el coeficiente del término lineal. Se expresa la factorización mediante la raíz cuadrada del término cuadrático y los números encontrados, es decir, x más a por x más b. Veamos los ejemplos y con eso te quedará un poquito más claro lo que estoy tratando de decirte. El primer ejemplo es x al cuadrado más 7x más 12. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den en este caso 12 y sumados nos van a dar 7. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sería 3 y 4. ¿Te parece que propongamos esos números? Veamos. 3 por 4 es 12. Ahora sumados. 3 más 4 vendría siendo 7. Y se cumplen ambas condiciones, que sería el 12 y que sería el 7. Entonces, podemos proceder a realizar la factorización. Si recuerdas la lámina anterior, habíamos visto que la forma es x al cuadrado más a más bx más ab. Entonces, lo vamos a escribir aquí, x al cuadrado más a más bx más ab. Entonces, vendría siendo x más a por x más b. La raíz cuadrada del término cuadrático, en este caso sería x al cuadrado, su raíz cuadrada vendría siendo x. Y lo acomodamos de acuerdo a la fórmula que te di. Más a vendría siendo uno de los números que encontramos y b vendría siendo el otro término. Entonces sería x más 3 por x más 4. Y con eso completamos la factorización de esta expresión. Finalmente, analicemos el segundo ejemplo, en este caso a al cuadrado menos 3a menos 18. Y hacemos lo mismo. Buscamos dos números que multiplicados te den menos 18 y sumados te den menos 3. Menos 18, ¿qué números podrían ser? Pues claro, es menos 6 más 3. Y menos 6 más 3. Si multiplicamos menos 6 por 3, tenemos como resultado menos 18. Menos 6 más 3 nos va a dar como resultado menos 3. Y quiero que observes que cumple con los dos números de nuestro trinomio. Quiere decir que podemos proceder a realizar la factorización. Esto es igual. Tenemos en este caso menos 6 más 3. Entonces vendría siendo la raíz cuadrada del término cuadrático, que en este caso es a al cuadrado. Vendría siendo a en ambos casos. Ahora, el primer término que encontramos, en este caso el primer número, mejor dicho, menos 6. Y el segundo número que encontramos, más 3. Y con ello encontramos la factorización
de nuestra expresión. Como te puedes dar cuenta, aquí el detalle es que puedas encontrar los números. Encontrando los números no es muy fácil la factorización. Bueno, en este momento puedo decirte que hemos analizado 4 casos de factorización. Y tú te preguntarás, ¿dónde más los puedo ocupar? Bueno, tienen aplicaciones diversas, en este caso en el álgebra, en la solución de expresiones algebraicas, que involucren reducirlas y expresarlas a la forma más simple. En geometría analítica tenemos aquí el detalle del trabajo con las cónicas. Eso lo vas a ver en los semestres próximos, que tiene que ver con el trabajo de parábola, de elipse, circunferencia, hipérbola. En cálculo también lo vamos a aplicar cuando tengas que trabajar con límites y derivadas. Son materias muy bonitas, te aseguro que en su momento te van a gustar mucho. Bueno, ahora bien, un punto importante de la factorización y la matemática en general es que antes de que podamos mencionar, te dejo este reto. X al cuadrado menos X menos 20. ¿Puedes decirme qué tipo de factorización podemos emplear para reducirla? Entonces, te dejo este reto para que lo intentes hacer en casa. Como te decía, es importante que tú trabajes con todos los conceptos matemáticos, ya que estos, en comunión, te van a permitir desarrollar un pensamiento lógico, un pensamiento creativo, un pensamiento más abstracto, que te permita resolver problemas de todo tipo. Desde mi experiencia personal, debo decirte que las matemáticas te ayudan a eso y a más. No tengas miedo a enfrentarlas. Te invito el día de hoy a que tú puedas, en este caso, hacerte amigo de las matemáticas. Y por eso te dejo esta reflexión final. La matemática puede ser una de tus grandes amigas. No tengas miedo, es un mundo maravilloso. En este momento, yo te agradezco que hayas estado conmigo en esta clase. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo esta experiencia. Mi nombre es Juan Manuel Aguilar Cortés. Espero te sigas cuidando en casa y pronto nos volveremos a ver en las aulas. Hasta luego.